Hola familia de Piva Comunidad, estoy agradecido con Dios que me permite una vez más llegar hasta donde ustedes por medio de esta modalidad y juntos, a pesar de la distancia o la hora, exponernos a la palabra de nuestro Dios. Seguimos con Apocalipsis, así que te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 2, desde el verso 12 hasta el verso 17. Vuelve a pelear junto a Jesús. Vuelve a pelear junto a Jesús. Bueno, ¿por qué pelear? Fíjate en lo que afirma o leemos en el verso 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. La primera vez que Jesús se presentó así fue en el capítulo 1, el versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. La espada simboliza a menudo juicio o guerra. Una perfecta referencia es Romanos capítulo 13, la segunda parte del verso 4. Te lo voy a leer, dice: pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Esta idea es consecuente a lo que leemos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 16. Fíjate, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti, y subrayé esta parte, para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Así que la idea es de confrontación, es, bueno, de pleito. Ahora, ¿por qué volver a Jesús para pelear junto a Él? Hay una batalla abiertamente declarada a nivel espiritual. Esto no es ciencia ficción, no es historieta. Ocurrió en aquel entonces y ocurre hoy con quienes viven de verdad la verdad de Jesús. La verdad en mayúscula. Entonces, conforme a este texto o a esta carta dirigida a la iglesia de Pérgamo, la pelea es contra el diablo, la pelea es según la palabra escrita de Jesús y la pelea es de quienes vencen con Jesús. Así que voy a comunicar o afirmar esta verdad a partir de estos 3 enunciados. La pelea, en primer lugar, es contra Jesús. Dice el verso 13, sé dónde vives. Perdón, la pelea es contra el diablo, no contra seres humanos. Dice el verso 13, sé dónde vives. Este es Jesús a los cristianos de Pérgamo. Allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Por qué dice que es esa ciudad donde vive Satanás? Bueno, Pérgamo era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo desde el punto de vista tanto político y religioso. Allí era el centro del culto imperial. Fue la primera ciudad de la provincia en apoyar abiertamente el culto al emperador. Había un templo dedicado incluso al divino Augusto y a la diosa Roma. Ahí también había un imponente altar dedicado a Zeus. Y también Esculapio, el dios de la salud y de los milagros, tenía allí un templo, lugar de peregrinación de los enfermos del Asia Menor. Esta imagen particular de
Esculapio, sostiene una vara con una serpiente Dios en ella. Esto sin duda le hacía a los cristianos recordar a Satanás, cuya referencia la encontramos en el Antiguo Testamento desde el principio, o en el principio. Si bien es cierto, la primera iglesia cristiana de Pérgamo son de trasfondo grecorromano, pero cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, esto cita de Efesios 1, verso 13, empezaron una nueva vida en Cristo. No más idolatría, no más libertinaje sexual. Cosa que para los romanos y griegos no hay censura ante la adoración a varios dioses, ni a las relaciones sexuales con las sacerdotisas de los templos paganos. Y tengamos presente que el rechazo a tomar parte del culto imperial u oficial, esto se concebía como alta traición. ¿Cuánta disciplina? Y me estoy refiriendo para mantenerse firme como soldado o al servicio del Señor Jesucristo. Cuánta fortaleza espiritual para continuar en la nueva vida en Cristo, aun cuando los compadres o vecinos se burlaran o incluso los denunciaran por no apoyar el civismo público. Según Efesios 6, Pablo instruyó a la iglesia con la siguiente afirmación. Leo desde el verso 10 hasta el verso 13. Efesios capítulo 6. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Verso 12, y esto lo subrayé, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Jesús elogió a la primera iglesia cristiana de Pérgamo por no abandonar su fe, su nueva fe o la fe de Jesús, aun cuando Antipas, su testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No se sabe si murió en manos de una turba o por dictamen de algún juez o juicio específico. Lo que leemos es que Antipas murió por ser testigo fiel de Jesús. Y Jesús elogió a la iglesia por no avergonzarse de Jesús, de él, ni de Antipas. Antipas es fiel ejemplo de lo expuesto a la carta a Esmirna y a la carta a Éfeso, las dos cartas anteriores. A una le dijo, sé fiel hasta la muerte, versículo 10. Y a la otra le dijo, parafraseando, ama a Jesús sobre todas las personas. Ámame a mí sobre todas las personas y ama al cuerpo de Cristo, versículo 4. La referencia mayor o más nítida para entenderla está en la Nueva Traducción Viviente. Antipas amó a Jesús y fue fiel hasta la muerte a Jesús. Murió por la verdad mayúscula de Jesús. Y por supuesto, Antipas no fue el único. Hubo otros más, como los habrá también en el futuro. Quiero adelantarme hasta el capítulo 6 de Apocalipsis para afirmar esto. Dice
Apocalipsis 6, los versos 9 al verso 11 dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa, y subraye esto, de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Antipas y otros más pelearon junto a Jesús contra las mentiras del diablo. Es el elogio de Jesús a la iglesia de Pérgamo, llamando malo a lo que Dios llama malo y bueno a lo que Él llama bueno. Es la contracultura al reino del diablo de este lado del cielo. Es lo que es orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, según Mateo 6:10. Lo cual es fundamental que tu corazón y mi corazón sea trono para Dios y no para Satanás. La pelea es contra el diablo, no contra sangre y carne. Y aquí es vital volver a pelear junto a Jesús. Y como segundo punto, según la palabra escrita de Jesús. Dice el verso 14: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Doctrina de Balaam, tenga esto presente: el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen, y otra vez, la doctrina de los nicolaitas. La doctrina. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Jesús tuvo elogio para la iglesia y también tuvo reproche para ella. La espada, como bien dije, simboliza pelea contra el mal, pero no es física, sino es espiritual. Y es según o con la espada que sale de mi boca, según allí el verso 16, la boca de Jesús. Fíjate una vez más en la descripción del problema, según los versos 14 y 15. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. El problema es tema de enseñanza, es tema de doctrina, es tema de creencia, es tema de principios. Y en ese mismo nivel es Jesús quien sostiene o sostendrá pelea con la iglesia. Su palabra es la que hace a algunos sufrir, como bien leímos en el capítulo 6, versículo 9, por la causa de la palabra de Dios. Los que habían sufrido el martirio fue por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. El liderazgo y los cristianos de Pérgamo habían caído en el error de tolerar en su iglesia a un pequeño grupo de personas que profesan la doctrina de Balaam y que en igual intento profesaban
la fe de Jesús, siendo así incongruentes como aberrantes en la decisión de ignorar justamente la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Esto según Efesios 6, el versículo 17. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Para ellos no pasa nada con comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Todos ellos habían participado antes de creer en Jesús en las fiestas al emperador u oficiadas por el imperio. Era la cultura predominante, la religión general. Pero ellos aprendieron a no participar más de ellas. El reproche de Jesús fue para la iglesia en no entender que el amor de Jesús vence sí sobre el pecado, como también que el amor de Jesús denuncia el pecado. Y es lo que no habían hecho con aquellos que Jesús identificó con la historia de Balac y Balaam según el Antiguo Testamento. Pueden leerlo en el libro de Números para estudiar, leer y profundizar después o durante los días que vienen. Lo que nos compete a nosotros o lo que me compete a mí afirmar es lo que está escrito en Hebreos 13, versos 7 y 8. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La expectativa es que la iglesia de hoy no sea como la de Pérgamo, por lo menos en cuanto al reproche. La pelea es según la palabra escrita de Jesús. Nuestro Antiguo Testamento y nuestro Nuevo Testamento, que según Hebreos 4:12 afirma que es viva y poderosa, más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo, indaga las intenciones, los pensamientos del corazón. Y esto si no es más que para mantenernos a la altura de las circunstancias, a la altura del llamado a pesar de las circunstancias. El llamado de Jesús a pesar de las circunstancias. Y esto es para enfrentar al diablo, no caer en pecado y para que la luz de la palabra ilumine a los engañados. Escucha lo que dice ahora Efesios 4. Efesios 4, verso 17 en adelante hasta el verso 24. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y subrayé el verso 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Y esta verdad está contenida en nuestra Biblia. Nuestro Antiguo Testamento, nuestro Nuevo Testamento.
sigo leyendo el verso 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovadas en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Y esto, por favor, ténganlo presente para el siguiente punto: creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La pelea es contra el diablo, la pelea es según la palabra escrita de Jesús. Para mantenernos firmes a Él y para ayudar a algún perdido a retomar el camino dentro de la iglesia. Claro está, cada quien responde según su corazón. Lo mencioné en la exposición anterior, según la carta a la iglesia de Esmirna. Por ideales humanos se transgrede la voluntad del Señor. Ayer leíamos que nuestros vecinos se convierten en el primer país centroamericano en aprobar el matrimonio civil igualitario. Y esto con el respeto a los derechos humanos. Es el elogio que se les da a este país y a otros más. Por ahora es civil. Y se sigue manteniendo la ideología que llama retrógrada a nuestra Biblia, o retrógrados a quienes creen lo que está escrito en ella. Biblia que nos enseña del amor de Dios para llamar las cosas como son según nuestro Creador. Yo tengo la sospecha que esto fue parte de la tergiversación de la palabra en ese pequeño grupo de hombres y mujeres en Pérgamo. Me estoy refiriendo al entendimiento del amor de Dios, que hoy justamente es la acusación o denuncia para los cristianos. Por amor no se dice la verdad de Dios, el cual es contradictorio. Pero es así cuando se busca justificar el miedo al rechazo o el deseo de ser aceptado por todos, o no entender que para ganar al mundo no hay que convertirse literalmente al mundo. Somos luz y sal. Luz para ver en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies la palabra de Dios. Y también sal, que en ocasiones la sal pica. Según Apocalipsis 2:16, Jesús le dijo a ellos y nos dice a nosotros: por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete de no haberlo hecho antes, de haber evitado hacerlo. Arrepentirse es un giro 180 grados de vuelta hacia Dios. Por eso es volver a pelear junto a Jesús. Arrepentirse es un giro 180 grados para efecto de ir hacia donde nuestro Señor nos mueve para dar razón de por qué. Por ejemplo, no celebro al Dios Momo y a Jesucristo a la vez. ¿Por qué te cuidas de oír lo que oyes, de cantar lo que cantas? O de lo que ves y le das like. O grabas, o descargas y compartes. Esa es la pelea según la palabra escrita de Jesús, donde ella nos dirige. El Espíritu Santo nos ilumina para entenderla y así entonces obedecerla. Transformar nuestro corazón duro
y justamente para estar a la altura de nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Incluso en este aspecto, cuánta firmeza la de probablemente la expectativa de Jesús en que la iglesia, por amor, no vea a los conciudadanos como enemigos, sino como personas cegadas por el diablo. No soy experto en el tema. Me arrepiento justamente por no estar siempre a la altura del corazón o el amor de Jesús para el mundo, para ser compasivo, para ser asertivo y justamente ganar esta pelea con la palabra escrita de nuestro Señor Jesús. Los que pelean en ese sentido, pues tenemos la promesa de vencer y de participar en la fiesta eterna con Jesús. La pelea es de quienes vencen con Jesús. Dice el verso 17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Otra vez cito Efesios 6, verso 17. Pónganse la salvación como casco, que otra vez nos dirige a la convicción del por qué nuestra salvación. Tarea perfecta, otra vez después de la exposición, de escuchar y tomar nota, para los días siguientes es la lectura de Efesios, desde el capítulo 1, para entender que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para ser adoptados hijos de Dios y así entonces ser testigos, ser sujetos que adoran la gracia de nuestro Señor. Nos selló con su Espíritu Santo y es la promesa, es quien nos garantiza la promesa para la redención final, el cual tiene un recorrido, como leímos en el capítulo 4 de Efesios, despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos del ropaje nuevo creada según nuestro Dios. Por eso entonces reitera en el verso 17 y leo, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La iglesia que oye al Espíritu lo hacemos por medio de las Escrituras. No hay otro medio por el cual Dios nos habla y ante la cual el Espíritu Santo nos ilumina para obedecerle o para arrepentirnos de no hacerlo y volver a Dios y apartarnos del pecado. Es la historia de quienes peleamos junto a Jesús y quienes lo hacen o quienes lo hacemos somos los que vencemos con Jesús. Él sabe lo que resulta para alguien que vuelve a Él y se mantiene con Él. Jesús promete dos cosas. Les daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo. Les pedí que recordaran el ropaje de la nueva creación. El maná fue el alimento con que Dios alimentó al pueblo en el desierto. Y existe la teoría que no está perdido el arca ni tampoco el maná que se guardó allí para testimonio de las siguientes generaciones de la provisión de Dios en el Éxodo y después del Éxodo. Pero ¿qué dijo Jesús sobre el maná según Juan? Vuelve al capítulo 6 de Juan.
que recordarás que también es el autor del libro que estamos estudiando, Apocalipsis. Juan 6, versículo 29. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Una necesidad suplida por Dios, espiritual, y que definitivamente impacta lo material. Esta es una de las promesas paralelas a las que, por ejemplo, leemos en el capítulo 11 de Juan. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La seguridad es que lo que Dios dio en el desierto se cumple o es consumado en Jesús para la eternidad, que comienza el día en que crees. Esa es la promesa de ser saciado por Dios eternamente y para siempre. De participar justamente en esa celebración, en ese banquete eterno, en la que el Señor le abre el telón a Juan para dejar ver y así transcribir y comunicar a las iglesias. Mira la relación con la piedrecita blanca, porque la piedrecita blanca eran usadas como billetes de admisión en los festivales públicos. La piedra blanca es un símbolo de admisión a la fiesta. Apocalipsis 19:9 nos anticipa a la fiesta con el Señor. Dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. La promesa es la participación por la victoria en esa fiesta. Victoria por la nueva creación establecida y la que ya inició en ti y en mí. Por supuesto, a Dios no lo podemos engañar, solo tú, como yo sabemos, cuán diligentes somos en no ser perezosos, como leíamos en Hebreos, o en avanzar hacia la madurez de Jesús y con la esperanza de Dios. Y en este caso, el volver a pelear junto a Jesús, la buena batalla de la fe. Esa es la promesa, esa será la celebración. Y se confirma con este nombre nuevo que solo conoce el que recibe su piedra blanca. Fíjate casi al final del libro, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 6, verso 7. Cinco, 6, 7 y 8. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, el trono
que no es el trono sobre de Satanás allá en Pérgamo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y ya comenzó. O puede comenzar hoy, si lo decides, tras exponernos a esta carta a la iglesia de Pérgamo. Yo hago nuevas todas las cosas. Te dio un nombre nuevo como promesa de una nueva vida. Que solo lo conoce el que va a recibirle a piedra, pero más allá de eso, ese eco desde el cielo hacia acá para afirmarnos la oportunidad que nos concede de nuevas oportunidades. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué leímos en Juan 6? Que el que aquí me viene no jamás tendrá hambre ni jamás tendrá sed. Verso 7. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mío. Es la promesa para quienes pelean junto a Jesús. Esta buena batalla según su palabra y entendiendo que no es contra sangre y carne. Y madurando en ese aspecto. Que no es ver al diablo en cada esquina, pero sí entender que sus artimañas son reales. Y su testimonio es evidente. Es pelear convencido que somos victoriosos en Jesús, que la victoria está en Jesús. Él sabe lo que produce oír su palabra y estar en comunión con Él, volver a Él y mantenerse con Él. Él sabe también lo que resulta si no es así. Verso 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Estos últimos fueron los que bailaron con el dios Momo en carnavales y el domingo estaban en la reunión de la iglesia porque la Biblia dice no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Vivieron solo una religión de labios para afuera, de apariencia pública. Estos también son los que no se arrepintieron de haber guardado silencio cuando tuvieron la oportunidad de amonestar con la palabra para ser fiel al nombre de Jesús. Para animar a otros a ser fiel al nombre de Jesús. Y no se necesita un micrófono o estar detrás de una pantalla. Es aprovechar los vínculos para este cambio. Mi oración es que el Señor te indique a ti y a mí cuando ya es suficiente echar las perlas a los cerdos. Y también nos indique que el enemigo real no es de carne y hueso, sino es el diablo. Que quien ya no tiene la última palabra, nuestra victoria. Yo te invito y te animo a volver a pelear junto a Jesús. Te invito a orar justamente al terminar este video y decirle a Jesús, vuelvo a ti arrepentido por distanciarme de tu palabra, por preferir los aplausos de gente
que no te conoce. Y ser tolerante ante la ceguera o la necedad o el corazón duro de alguno de mis amados en la iglesia. Yo te invito a orar y volver a Jesús, y que hoy, un día a la vez, desde el momento que termines la lectura de esta exposición, vuelvas a pelear junto a Jesús y poder decir que así sea, es decir, amén.